Hola, soy el ingeniero Yamil Mena, soy ingeniero de procesos del sector Oil and Gas. El nombre del curso es Process Modeling Using Aspen HYSYS versión 9. El nivel del curso es básico intermedio. Comencemos. El alcance de este módulo es el siguiente. En la cabeza de pozo, los fluidos de yacimiento generalmente están saturados con agua y el agua puede presentar algunos problemas, como la formación de hidratos sólidos que pueden tapar las válvulas, accesorios o las tuberías. Además, la presencia de agua junto con el CO2 y el H2S puede causar corrosión, eh, problemas de corrosión. Además, el agua puede condensarse en la tubería causando problemas de erosión o corrosión. Generalmente una unidad de deshidratación se utiliza en plantas de gas para satisfacer una especificación de transporte en tuberías. Existen varios procesos disponibles para deshidratación como glicoles con sílica gel o tamices moleculares. La industria del gas natural utiliza comúnmente el trietilenglicol o TEC para deshidratación del gas, donde se requieren temperaturas bajas de punto de rocío del gas, como el diseño de plataformas marinas en el Ártico o el Mar del Norte o otras regiones que requieran procesos criogénicos. En este ejemplo, la especificación del punto de rocío del agua para el gas seco es de menos 10 grados centígrados a 6200 kilopascales. Los objetivos de este módulo de aprendizaje son los siguientes: modelar una unidad típica de deshidratación con TEC y determinar el punto de rocío del agua para un gas. Los requisitos previos son que usted necesita es saber cómo agregar corrientes y columnas. Bueno, aquí en este punto tenemos el diagrama de flujo de proceso al que debemos llegar. Este vendría a ser el sistema de deshidratación del gas natural con TEC. Tenemos un diagrama de procesos de una planta típica de deshidratación con glicol. Como veíamos, tenemos aquí una torre contactora donde entra en contacto el gas húmedo y el glicol pobre, y entra en contacto en los platos. Mientras el glicol desciende, el gas va ascendiendo y la solución de glicol absorbe el contenido de humedad del gas. Por el tope obtenemos un producto de un gas tratado con menor contenido de humedad, y por el fondo tenemos un glicol rico en contenido de humedad. Entonces este glicol rico va a pasar a una torre de regeneración, va a pasar por un intercambiador de calor, y después ingresa a la torre regeneradora donde se calienta la solución de glicol y se separa el vapor de agua por el tope, por cabeza, y por el fondo se obtiene un glicol regenerado o un glicol pobre nuevamente, que es reinyectado de nuevo al proceso. Antes pasa por una bomba y después pasa por un intercambiador de calor con el gas de salida de la torre de contacto. Entonces vuelve el ciclo a comenzar y tenemos un gas en especificación, un contenido de humedad. Entonces, continuando con la simulación, vamos en primer lugar a agregar los componentes. Tenemos en primer lugar el nitrógeno N2, pues H2S y CO2. Pues vamos a agregar el metano hasta el N-pentano. Vamos a seleccionar todos juntos y agregamos a la lista de componentes. Y finalmente agua, H2O
y el trietilengglicol, que lo podemos buscar como TEC o también con el nombre que tiene dentro del programa, que es TEC-glicol. Entonces lo agregamos. Ya tenemos seleccionados los componentes. Entonces el siguiente paso sería seleccionar el paquete de fluidos. Vamos a utilizar Penn Robinson para este proceso de deshidratación. Seleccionamos Penn Robinson. Ya tenemos OK. Podemos ingresar al ambiente de simulación. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es agregar dos corrientes, una para la corriente de gas y otra para la corriente de glicol. Entonces, en la paleta de objetos agregamos dos corrientes de materia y aquí introducimos los datos que tenemos en la presentación. Tenemos la primera corriente, el nombre de la corriente, vamos a trabajar con el sistema inglés. Entonces vamos a cambiar las unidades a unidades de campo y la temperatura de ingresos 85 grados Fahrenheit, ingresa a 900 psi/a. El flujo caudal es de 10 millones de pies cúbicos. Entonces aquí tenemos en libra mol hora. Lo que vamos a hacer es modificar estas unidades de flujo molar de libra mol hora a millones de pies cúbicos. Para eso vamos aquí a las unidades y buscamos molar flow y seleccionamos millón de pies cúbicos día. Entonces aquí tenemos seleccionado esto, cerramos. Bueno, aquí ya tenemos modificado este flujo molar en millones de pies cúbicos día y el dato que tenemos es de 10 millones de pies cúbicos día. Entonces lo que nos falta introducir es la composición del gas de ingreso de acuerdo a la tabla que tenemos en la presentación. Voy a ir incluyendo la composición del gas de ingreso. Pues aquí tengo el CO2 0,284, metano, metano, propano, isobutano, N-butano, isopentano, N-pentano y el agua 0 y glicol 0. Entonces ya tengo introducido la composición del gas de ingreso. Le doy OK. Bueno, entonces ya introduje los datos sobre el gas de ingreso y ahora lo que voy a hacer es introducir los datos del glicol, de la corriente de glicol. Entonces aquí vamos a modificar el nombre. La temperatura es 120 grados Fahrenheit, 900 psi/a y tenemos un flujo volumétrico de 2 galones por minuto. Entonces aquí tenemos esto en barriles por día y vamos a modificar esto
las unidades del flujo volumétrico de barriles por día a galones por minuto. Para eso vamos aquí, vemos liquid volume flow. Aquí modificamos de barriles por día a galones por minuto. Entonces ya deberíamos aquí tener nuestro flujo volumétrico en galones por minuto. Nos dice que son 2 galones por minuto. Y vamos a editar la composición de la solución de glicol que va a ingresar a la torre contactora. En fracción másica tenemos 99% de glicol y 1% de agua en fracción másica o en peso. Entonces estas son las dos corrientes que van a ingresar a la torre contactora, el glicol y el gas. El siguiente paso es adicionar un mezclador, un mixer, y vamos a introducir estas. Seleccionamos un mixer que está en la paleta objetos, un mixer. Entonces aquí este mixer nos va a permitir saturar el gas con agua. Entonces vamos a crear una corriente de agua y vamos a mezclar con la corriente del gas de ingreso y vamos a obtener aquí un gas saturado o húmedo que va a ingresar a la torre contactora. Entonces los datos del mixer son los siguientes. Tenemos el nombre es las corrientes de ingresos es inlet gas y una corriente de agua a saturación. Esas son las corrientes que se van a mezclar y la corriente de salida es gas más agua más H2. Entonces en parámetros nos dice que vamos a seleccionar ecualizar todo y en la pestaña de worksheet vamos a darle los datos a las corrientes. A la corriente de agua vamos a dar el flujo. En composición vamos a determinar que esta corriente solo es agua. Entonces aquí si le damos el valor de 1. Después las condiciones tenemos que 85 grados Fahrenheit y el flujo de agua es de 1.1 libra-mol hora. Entonces ya al introducir todos estos datos, el programa me calcula la corriente de salida del mezclador, que sería un gas saturado de gas más agua. Lo que estamos haciendo aquí, tenemos un gas seco, la cromatografía de ingreso del gas de entrada, y lo vamos a saturar con agua mediante un mezclador. Bueno, entonces aquí tenemos una pregunta que es de la corriente gas más agua. Nos pregunta cuál es la fracción de vapor de la corriente gas más agua. Nos dice que debería ser menor que 1. Entonces si vemos la fracción de vapor de la corriente gas más agua es de 0,998, que es menor a 1. Entonces aquí tenemos una fracción de vapor, o sea, tenemos parte del fluido se ha condensado, ¿no? Entonces tenemos una corriente de una fracción de vapor de 0,998.
El siguiente paso es adicionar un separador de ingreso al proceso. Para eso vamos a adicionar un separador bifásico. En la paleta objetos seleccionamos un separador bifásico y vamos a introducir los siguientes valores. Este sería un free water para separar el agua libre que tenga el fluido. Entonces el nombre es free water. La corriente de ingreso es gas más agua. La corriente de vapor es gas que va a ir al contactor. Y la corriente líquido es F o agua libre. Entonces ya tenemos aquí introducida el separador de ingreso para separar el agua libre del fluido. Entonces aquí tenemos algunas preguntas, que es cuánto de agua se remueve en el separador y cuál es la temperatura de hidratos de la corriente gas al contactor. Entonces aquí lo primero que nos dice es cuánto de agua se separa en él. Entonces para eso ingresamos al separador y vamos aquí a Worksheet y vemos las condiciones. Aquí tenemos que ingresa al separador un flujo molar de 1099 libra-mol hora y estamos removiendo 0,1858 libra-mol hora por el fondo del separador. O sea, esto es lo que se está removiendo de agua. Entonces como vemos, el flujo molar es pequeño, pero es el agua que se está removiendo. Después la siguiente pregunta es cuál es la temperatura de hidratos de la corriente de gas que va a ingresar a la torre contactora. Para eso hay una opción que es hacer clic sobre la corriente y hacer un análisis de corrientes. Para eso hacemos clic y vamos aquí a Attachment, Análisis, Crear, y aquí seleccionamos la opción de formación de hidratos. Entonces aquí agregamos esta opción y tenemos en Performance la temperatura a la que se forman hidratos. Entonces aquí nos dice que la temperatura de formación de hidratos es 64,66. Entonces a esta temperatura se formarían hidratos bajo estas condiciones, bajo esa cromatografía, digamos, de nuestro gas. Entonces, como nosotros ahorita tenemos una temperatura de 85, nos están formando hidratos. Pero si nuestra temperatura de operación desciende por menor a 64, entonces ya ahí se formarían hidratos. Entonces para eso es lo que es este proceso de deshidratación, para reducir esta temperatura de formación de hidratos. Entonces el siguiente paso sería agregar la torre contactora. Para eso vamos a la paleta objetos y vamos a agregar una torre en columnas, una torre de absorción, que es la cuarta torre de la primera fila. Entonces ahí seleccionamos la torre de absorción. Entonces hacemos clic y vamos a ingresar los datos de esta torre. Primero cambiamos el nombre, que sería TEC o contactora de TEC. Por el tope va a ingresar la corriente de TEC.
por el fondo va a ingresar la corriente de gas. Nos dice que tiene 8 etapas. Entonces cambiamos aquí el número de etapas, 8. Las corrientes de salida son gas, dry gas o gas seco, y por el fondo vamos a tener una corriente de glicol, de TEC rico. Entonces estas serían las corrientes de ingreso y de salida del contactor. Teniendo ya introducidos los datos de los nombres, vamos al siguiente paso, next, que sería introducir los datos de operación, de presión de operación de tope y del fondo. Entonces en el tope vamos a tener una presión de operación de 897 y en el fondo de 900 PSI. Con eso ya tenemos configurada la torre. Damos siguiente y en guardar. Entonces el programa va a empezar a calcular la columna. Le damos aquí en run. Entonces el programa empieza a correr y me calcula la columna. Entonces aquí, como vemos, ya converge, está en verde. Entonces el programa ya me ha hecho los cálculos de absorción en la torre contactor. En Worksheet podemos ver las condiciones de operación de esta torre. Vemos aquí la presión, temperatura de las corrientes de ingreso y de salida de la torre. Tenemos el flujo, la presión, flujo molar, flujo volumétrico. Y en performance podemos ver también igualmente un resumen de las condiciones de las corrientes de ingreso y de salida. Aquí lo que nos interesa bastante es saber las condiciones del gas de ingreso. Que teníamos un gas que tenía una fracción molar de 0,008 de agua al ingresar, y a la salida vemos que se ha removido parte del agua de la corriente de gas, porque tenemos al final una fracción molar de 0,01. Entonces, mientras que el glicol pobre ha absorbido parte del agua, y aquí vemos la composición del glicol rico. Se ha incrementado el flujo molar de agua en la corriente, en la solución de glicol. Entonces aquí ya tendríamos un gas seco, digamos, en especificación. Lo que sigue en este proceso es para regenerar el glicol, separar el contenido de humedad que ha absorbido el glicol mediante un proceso de regeneración. En primer lugar vamos a agregar una válvula con los siguientes datos. Tenemos aquí los datos de ingreso de la válvula, la corriente de glicol rico, el ingreso y la salida. LPTEC. Entonces vamos a dejar, después vamos a calcular la caída de presión en la válvula. El siguiente paso sería adicionar un intercambiador de calor de glicol. Para eso vamos a seleccionar dentro de la paleta de objetos un intercambiador Heat Exchanger, y vamos a introducir los siguientes datos. Entonces este intercambiador de calor sería que intercambia calor entre el glicol rico y el glicol regenerado o glicol pobre. Entonces aquí tenemos el nombre del intercambiador, es
LRX. Entonces por los tubos vamos a ingresar, por la coraza tenemos la corriente de ingreso, que sería LPTEC, y la corriente de salida sería RegenFit. Y por los tubos vamos a crear estas corrientes. Sería la corriente de fondo del regenerador, Regen Bottom, y la salida sería Lean from LR, o sea, que sale del intercambiador la corriente. Entonces aquí ya tenemos introducido estos datos, nos queda introducir la caída de presión tanto en el tubo y en la coraza. Para eso vamos a parámetros, introducimos 10 psi caída en la coraza y 10 psi de caída en los tubos. Entonces aquí ya tenemos determinado los datos del intercambiador de calor. Vamos a girar este intercambiador. En flowsheet vamos a ir rotando. Entonces aquí ya tenemos rotado esto. Vamos a rotar estas corrientes. Entonces aquí tenemos la corriente que sale de glicol rico de la torre contactora, ingresa una válvula, después al intercambiador glicol-glicol con el glicol pobre que viene de la torre regeneradora, y lo que hacemos es calentar nuestra solución de glicol para ingresar a la torre de regeneración, y además enfriamos el glicol regenerado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es introducir los datos de ingreso a la torre de regeneración. Entonces esto lo podemos hacer mediante dos formas. Uno es mediante el worksheet dentro del intercambiador de calor, o directamente en esta corriente de alimentación a la torre de regeneración. Vamos a introducir la temperatura de alimentación de esta torre, que es de 220 grados Fahrenheit, y la presión es de 16 psi. Entonces, una vez que definimos estos datos, el programa ya me calcula cuánto es la caída de presión necesaria para llegar con una presión de 16 psi a este punto y una temperatura de 200 grados Fahrenheit. Entonces el siguiente paso sería seleccionar una columna de regeneración. Para eso vamos a la paleta de objetos y en columnas vamos a seleccionar una torre de destilación con reboiler y con condensador, que sería la primera torre de la primera fila, o la primera columna, perdón, de la primera fila. Entonces aquí vamos a introducir, ya tenemos introducida nuestra torre. Vamos a darle los datos de ingreso. En primer lugar, el nombre de la corriente de la columna es TEC regenerador de TEC. Entonces aquí la corriente de ingreso sería RegenFit. ¿Sí? Después nos dice que el tipo de condensador es full reflujo. Entonces aquí seleccionamos este tipo de condensador.
pues la corriente de vapor de salida de la torre sería el gas ácido, surgas. Y tenemos la corriente de fondo, sería Regent Bottoms, que ya la creamos. Entonces aquí la buscamos y nos falta definir las corrientes de energía. La corriente del condensador, el nombre sería con Q, y la corriente del reboiler sería Rev Q. Entonces aquí ya tengo definido los datos de las corrientes. Vamos a darle en continuar. Vamos a introducir los datos de presión en el condensador. Que tenemos que el presión del condensador es 14 psi, y en el reboiler tenemos una presión de 15. Además tenemos un delta P del condensador de 1 psi. Entonces aquí ya tenemos especificados estos datos. Damos en continuar y guardar. Lo que nos falta en esta torre, tenemos una torre que es una torre de destilación con un condensador y un reboiler. Entonces vamos a tener 2 grados de libertad. O sea, necesitamos especificar dos variables. Dale 2 variables para que nuestra torre pueda converger. Para eso vamos a crear las siguientes especificaciones. Esto lo podemos hacer en Speak o directamente en la pestaña de monitor. Le damos en adicionar una especificación. En este caso lo vamos a hacer aquí en Speaks. Vamos a darle en adicionar. Y la primera especificación es la temperatura del condensador. Entonces aquí vamos a column temperatura. Seleccionamos, adicionamos la especificación. En primer lugar, cambiamos el nombre. No, sí. Cambiamos el nombre de esta especificación. Dejamos con temperatura de condensación. Entonces aquí en la etapa vamos a seleccionar el condensador, y en el valor que vamos a especificar que nuestra temperatura del condensador sea de 215 grados Fahrenheit. Entonces ya tenemos especificado esto. Cerramos, y si volvemos a la pantalla de monitor ya se nos seleccionó estas especificaciones. Entonces la siguiente especificación es la temperatura del reboiler. Hacemos lo mismo, column temperatura, vamos a especificar la temperatura del reboiler. Primero cambiamos el nombre, Rev temperatura, seleccionamos la etapa. Entonces aquí seleccionamos el reboiler y le damos el valor de 400 grados Fahrenheit. Entonces la temperatura del reboiler es de 400 grados Fahrenheit. Entonces aquí nos dice que estas casillas las dejamos en activo. Entonces aquí las chequeamos y están en activo. Entonces además nos indica que debemos crear 2 especificaciones más y dejarlas como estimadas. Entonces aquí nos dice el radio de reflujo. Entonces aquí ya tenemos esto, el radio de reflujo o la razón de reflujo es de 1. Y el flujo de la corriente de vapor de la torre de regeneración es de 0,02.
Bueno, entonces aquí ya tenemos que la columna ha convergido. Entonces hasta este punto ya tenemos realizada la simulación. El siguiente paso dentro de la presentación es adicionar un mezclador. El objetivo es reponer el glicol que se haya evaporado en el proceso, perdón. Entonces tengo esto, lo vamos a girar. Entonces el nombre del makeup es, del mezclador es makeup tech. Tengo que las corrientes de ingreso son la que viene del intercambio de calor y otra que se llama makeup tech. La corriente de salida es tech to pump. Entonces aquí en parámetros nos dice que vamos a ecualizar todo. En este punto tengo la corriente de glicol y tengo una corriente de tech de reposición. Entonces aquí en la corriente de tech vamos a dar los datos de temperatura y de composición. Entonces editamos la composición y tenemos la composición de la solución es de 0,99 o 99% de glicol y 1% de agua. Entonces le doy OK. Y aquí nos dice que no conocemos el flujo. Entonces para poder calcular este mixer tenemos que darle a la corriente de salida del mezclador el flujo especificado. Entonces aquí sabemos que el flujo especificado para volver como reciclo a la torre contactora es de 2 galones por minuto. Entonces le damos este dato, la corriente de salida del mezclador. Entonces lo que hace el mezclador es calcular cuánto es el flujo necesario o cuánto es el flujo de reposición para tener aquí 2 galones por minuto. Entonces aquí tenemos al ingreso de la solución tenemos 1,998. Entonces lo que se va a reponer sería la resta, ¿no? Entonces sería 2 menos 1.0. Entonces sería 0,02 más o menos de reposición de TEC. Entonces lo que se pierde en el proceso. Bueno, es la pregunta aquí. En lo que estaba comentando es el flujo de reposición de glicol. Entonces el siguiente paso sería la adición de una bomba de glicol. Para eso vamos nuevamente a la paleta de objetos, seleccionamos una bomba. Esta bomba la hacemos girar y le damos los datos. La corriente de ingreso es tech to pump y la corriente de salida es pump out. Out y la corriente de energía es Q. Entonces aquí no sabemos o tenemos que determinar la presión de salida de la bomba. Entonces para eso vamos aquí a Worksheet, o también podemos hacer directamente aquí en la corriente de salida, indicar la presión de descarga de la bomba, sería de 910 psi. Entonces la presión 910 psi. Entonces ya tenemos la corriente de descarga, perdón, la presión de descarga de la bomba. Ya, el siguiente paso sería la adición de un intercambiador de calor.
y voy a seleccionar en la paleta de objetos nuevamente un intercambiador de calor. En este intercambiador de calor, por los tubos tenemos la corriente de ingreso es pump out y la corriente de salida es tech to reciclo, o sea, la que va a ir al reciclo. Y por la coraza tenemos la corriente de salida del gas seco. La corriente de ingreso sería la corriente de sales gas o gas de venta. Entonces aquí lo que nos queda es introducir los datos de caída de presión. En la coraza tenemos 5 psi y en los tubos 10 psi. Entonces vamos a dar el valor de temperatura de la corriente que va al reciclo, que es 120, que sería la temperatura de ingreso al contactor. Entonces se tiene que enfriar esta solución antes de ingresar hasta 120 grados Fahrenheit. Y bueno, el siguiente paso sería adicionar el reciclo. Esto en la paleta de objetos seleccionamos el reciclo y vamos a conectar estas corrientes con la corriente de ingreso a la torre, la primera corriente que hemos creado y esta que viene como reciclo. Entonces lo que se va a hacer es actualizar este dato de esta corriente y vamos a tener un proceso cíclico, ¿no? Entonces más realista. Entonces aquí vamos a tener una nueva composición y esta composición va a ser la nueva que va a ingresar en este punto. Entonces la corriente de ingreso es tech to reciclo y la corriente de salida es tech fit. Entonces ya conectamos el reciclo. Lo voy a rotar un poco. Listo. Ahí ya tenemos el reciclo. Entonces de este punto, que lo que tenemos aquí, tenemos la corriente de glicol regenerado que pasa por el intercambiador. Aquí creamos un mezclador para reponer el TEC que se pierde en el proceso. Aquí puede haber evaporación de TEC en la torre regeneradora. Si se calienta mucho la solución de glicol, se puede evaporar parte de ella. Entonces aquí puede haber pérdida de glicol. Entonces para eso se utiliza este mezclador que equivale, digamos, a un tanque de abastecimiento de glicol. Lo que hacemos es poner nuevamente en especificación la solución. Entonces aquí está baja presión, 5 psi, elevamos la presión hasta 910. Pues al elevar la presión necesitamos enfriar hasta la temperatura de ingreso, que es 120 y 900 psi. Entonces aquí vuelve como reciclo a la torre regeneradora y vuelve nuevamente a comenzar el ciclo. El glicol absorbe la humedad del gas, etcétera, ¿no? Entonces el siguiente paso sería, tenemos aquí una pregunta que es ¿cuál es la temperatura de hidratos de la corriente de sale gas o gas de venta? Entonces aquí vemos nuevamente, para saber eso hacemos clic en la corriente, attachment, análisis y crear. Entonces aquí creamos un análisis de formación de hidratos y vemos que no se forman hidratos. En performance podemos ver la temperatura a la que se forman hidratos. Nos dice que se forma a 11,64. Entonces la siguiente pregunta es comparar la temperatura de formación de hidratos con la que vimos anteriormente, que es la de ingreso a la torre. Entonces aquí teníamos también un cálculo de la temperatura de formación de hidratos de la
corriente gas to contactor. Aquí tenemos 64,66 y a la salida tenemos 11,64. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha reducido la temperatura de formación de hidratos. Esto debido a que se ha eliminado parte del contenido de agua. Entonces, al deshidratar nuestro gas, estamos reduciendo la temperatura de formación de hidratos. Entonces, el siguiente paso sería análisis de la simulación. Aquí tenemos uno de los criterios utilizados para determinar la eficiencia de deshidratación es el punto de rocío del agua del gas seco. Esto se puede encontrar fácilmente encontrando la temperatura a la cual apenas comenzará a condensarse. En primer lugar, todos los rastros de TEC deben ser eliminados de la corriente que se está probando, porque el TEC afecta el punto de rocío del agua. Entonces, esto se logra mediante el uso de un divisor de componentes. La corriente resultante se enfría y la temperatura de salida se varía mediante una operación de ajuste para encontrar el punto de rocío del agua. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es adicionar, saber la temperatura de dew point del agua. Entonces, para eso vamos a agregar una operación que es un divisor de componentes. En el menú de Flowsheet hacemos clic en adicionar operación y aquí vamos a encontrar esta operación que es un divisor de componentes. Entonces vamos a buscar un component splitter que está aquí, le damos en adicionar y se nos crea esta operación entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos una corriente de gas seco que tiene en su composición tiene parte de glicol, de triietilenglicol, digamos, está arrastrando triietilenglicol. Aquí en el flujo molar tenemos 0, pero si cambiamos esto y vamos a en fracción molar es 0, pero en flujo molar tenemos 0,002, o sea, es un flujo muy pequeño, pero este flujo pequeño afecta el cálculo de la temperatura de dew point del agua. Entonces lo que vamos a hacer es separar ese flujo de nuestra corriente de gas seco. Entonces para eso vamos a utilizar este divisor de componentes. Entonces tenemos aquí el nombre de este component splitter, es remove TEC. Entonces tenemos la corriente de ingreso, sería la corriente de sales gas, la corriente de salida por cabeza sería TEC only o solo TEC, y por el fondo tendríamos water dew point. Entonces aquí tendríamos la corriente para calcular la corriente de agua. Entonces la corriente de energía es split Q. Bueno, aquí en parámetros vamos a definir la temperatura y presión de la corriente de TEC. Tenemos que es la temperatura de 50 grados Fahrenheit y la presión 893. Y de la corriente de agua vamos a definir que la temperatura es de menos 14 grados Fahrenheit y la presión 893. Vamos al siguiente paso, que sería en splits. Aquí es donde vamos a especificar que en la corriente de TEC
solamente TEC, entonces la fracción molar de TEC tiene que ser 1 solo porque todo es TEC, ¿no? Entonces ahí ya definimos esto. Si vamos a performance tendríamos que tener una corriente de un worksheet. Vamos a la composición, ya no tendríamos que tener glycol en la corriente de agua o de water dew point. Entonces aquí vemos que es 0. Si vemos el flujo molar en este punto, tendría que ser 0. Entonces vamos a composición, basis, cambiamos a flujo molar y vemos que el TEC es 0. Entonces se ha separado mediante este divisor de componentes, hemos separado todo el TEC por cabeza y por el fondo tenemos el flujo sin TEC. Entonces el siguiente paso sería adicionar un separador para recuperar el agua condensada. Entonces la paleta de objetos seleccionamos un separador bifásico con los siguientes datos. La temperatura de ingreso es water dew point. La corriente de gas es gas off. La corriente de líquido es XSH2O. Entonces ya tenemos definido esto. Para saber la temperatura de dew point del agua, vamos a utilizar una herramienta que se llama Adjust. Entonces vamos a seleccionar la operación de ajuste que está en la paleta de objetos. Seleccionamos esta que dice Adjust o ajuste. Entonces aquí vamos a introducir los datos. Nos dice que la variable ajustable es la corriente de water dew point. ¿Y qué es lo que se va a ajustar? Es la temperatura. Entonces buscamos la temperatura. Seleccionamos esto y la variable, la target variable o la variable ajustada va a ser la corriente de XSH2O. Que lo que vamos a definir aquí es el flujo másico de H2O. Entonces para eso vamos aquí a component, master component más flow. Entonces aquí vamos a seleccionar el agua y vamos a definir que en este punto el flujo molar, perdón, el flujo másico será de 0,022. Después en parámetros vamos a definir el método, utilizar el método secante, la tolerancia de 0,011 libra hora y los pasos cada 10 grados Fahrenheit. Entonces definimos esto y le damos comenzar y el programa ya ha hecho los cálculos. Ya entonces en resumen, este sería el proceso de deshidratación con TEC. Tenemos aquí las corrientes de ingreso, tenemos una corriente de gas seco, después la saturamos con agua, ingresa un separador de agua libre, después pasa a la torre contactora donde entra en contacto con el glicol pobre. Tenemos aquí una corriente de tope del gas seco sin humedad. El glicol rico pasa a un sistema de regeneración, pasa por la torre regeneradora, se elimina el vapor de agua y después vuelve nuevamente a ser reciclado a la torre contactor. Bueno, eso es todo el contenido del módulo de hoy. Muchas gracias.